Tenemos última hora en cuanto a la Casa Real Británica, por supuesto, con esa nueva biografía de Rob Johnson de la cual hablamos en el día de ayer sobre Keith Middleton. Una publicación que ya estaba en todas las estanterías de UK, por supuesto. Lo que pasa es que algunos medios de comunicación la estaban criticando de sobremanera. Uno de ellos era The Telegraph. Este medio de Reino Unido, por supuesto, decía que la biografía de la princesa Kate de Robert Jobson, escrita por él, era seriamente aduladora y que era ridícula. Nuevos artículos hablan un poco de todo esto. Hoy vamos a comentar, por supuesto, este artículo de The Telegraph y también otra cosa que se está hablando en todos los medios de comunicación, y es que Catherine posiblemente vaya a viajar a los Juegos Olímpicos que se están celebrando en París, al parecer para acompañar a su marido Guillermo de Inglaterra. Todo esto en las últimas horas. Parece que algunos corresponsales cercanos al palacio lo están diciendo, que podría ser que la Casa Real inglesa, que no se ha dejado ver para nada en lo que llevamos de Juegos Olímpicos de París, solo la princesa Ana ha viajado a la capital francesa acompañado por su marido Tim Lawrence en esa representación de la corona británica para estos Juegos tan importantes, pero eso dicen que va a cambiar. Y es que antes del despliegue de reyes que se han paseado por las instalaciones deportivas de los Juegos Olímpicos animando a sus propios deportistas, hay una gran sorpresa que parece esperar a los atletas ingleses. Y esta decían que era Keith Middleton, cuya actividad oficial es casi nula desde enero pasado con el tema del cáncer, aunque sí estaba en el Wimbledon, ¿no? Que fue algo parecido entre comillas en el cual estuvo Alcaraz, aunque esta vez no lo va a ver jugar porque ya han quedado fuera Rafael Nadal y Alcaraz en lo que sería estos Juegos Olímpicos. Por otra parte, hay que decir que ha sido varios periódicos en el Reino Unido, como por ejemplo el The Express, que publicaban que la princesa, muy deportista, ella estaba deseando acudir a esta cita. Decían, a la princesa le encantaría ir a las Olimpiadas. Varias fuentes hablaban con estos medios apuntando a que eso era una decisión que no estaba tomada todavía, pero había demasiadas cosas para llegar a plantearse que sí iba a asistir Catherine y William. Sería el equipo médico que vigilase su caso quien tuviese la última palabra, obviamente, y posiblemente no fuese hasta la semana que viene cuando se confirmase la asistencia a los Juegos, aunque hay otras fuentes que dicen que podría ser antes. Una de las apariciones de Kate, muy recuperada, que la vimos en la final de tenis de Wimbledon, ¿no? Era la final de ese torneo en el cual ella suele acudir. De hecho, es patrocinadora de este torneo, estuvo junto a Alcaraz. Nosotros la vimos, compartimos aquí todas las noticias acerca de todo esto, y la verdad es que a todo el mundo nos gustó muchísimo verla a ella de esa forma en la cual parecía que estaba perfectamente. Así que la aparición de Kate pues parece bastante probable que vaya a la capital francesa desde Inglaterra, y esa progresiva recuperación que parece que tiene en estos momentos, que todo va perfectamente, aunque hace pues unos meses pues todo era malo, todas eran noticias malas, y ahora parece que las cosas han cambiado para ella. Hay que decir que Robert Jobson también habló hace unos días, porque este señor evidentemente en todos los últimos días no ha parado de dar pistas, de dar cosas sobre el libro, de algunas primicias sobre el mismo, y pues estaba hablando de que había una polémica faceta de piloto de William, que era esa presencia más que posible en los Juegos Olímpicos, pero que coincidía con una polémica que habría sobre el uso que hacía su marido William, en este caso el marido de Kate Middleton, de los helicópteros de un solo motor, que ya causaron un accidente gravísimo en tiempos de su abuelo, que había tenido hasta 4 fallecidos. Guillermo, que es un consumado piloto, suele utilizar ese transporte para trasladarse a otros lugares cuando tiene agenda, y su padre dice que lo desaprueba. De hecho, la reina Isabel prohibió en su momento que su familia usase helicópteros monomotor, lo que había estado usando William, y que de hecho que le gusta bastante, ¿no? Le gusta bastante usar este tipo de aviones. Por lo que está diciendo Jobson, sería que Carlos III quiere que su hijo, el heredero, firme un documento reconociendo los riesgos incurridos y asumiendo plenamente la responsabilidad por sus acciones, a lo que el joven príncipe se negaría.
Esto es lo que decía Robert Jobson en las últimas horas también, hablando previamente a la salida de su libro, que ha sido en el día de ayer, si no me equivoco. No obstante, no parece viable de que ir a París William lo haga pilotando uno de estos vehículos, evidentemente, y menos con su mujer a bordo. Aún así, estaban diciendo que había un poco de polémica entre su padre, Carlos III, y el príncipe William por el tema de estos aviones con monomotor, en el cual ya habían fallecido hace un tiempo hasta 4 personas y algún miembro de la realeza. Por lo tanto, es algo que tiene en estima y que Robert Jobson lo comentaba en las últimas horas. Nos vamos ahora, por supuesto, a ese artículo de The Telegraph, en el cual dicen que la biografía de Kate Middleton escrita por Robert Jobson sería ridícula. Todo esto en estos nuevos artículos de los medios de comunicación. Se preguntaban si esto era un sermón histriónico en vez de histórico, porque sin embargo no era posible que Catalina tuviese una personalidad muy serena como la vemos en público, que tal vez recordáramos su sonrisa irónica y su mirada de reojo a la actual reina durante la boda de Harry y Meghan. Todo esto mientras el obispo estadounidense Michael Curry pronunciaba ese sermón histriónico, que de alguna manera esa boda fue hace solo 6 años. Si hay más momentos humanos de ese tipo para compartir, Jobson pues no los incluye en este libro, aunque sí dedica mucho tiempo a las innumerables otras ocasiones en las que Catalina había estado en el ojo público. Él hablaba que Kate estaba sin aire. Hablaba también de la única controversia de Kate Middleton. Telegraph dice que esta biografía se queda sin aire. Dice que el libro escrito para Kate, de 42 años, princesa de Gales, que Robert Jobson había escrito, tenía un problema del que debía llenar sus más de 300 páginas con el relato de una vida llena de acontecimientos y extrañamente sin aire. Catalina, que se criaba en un hogar acomodado de clase media y recibía una educación privada en Marlborough College, conoció a su futuro marido en el año 2001, mientras ambos estudiaban en la Universidad de St. Andrews. La relación fracasó brevemente, pero se recuperó tras una reconciliación. En esa fiesta llegó vestida de enfermera, como decía Jobson, y Guillermo fue directo a por ella. Todo esto antes de comprometerse en el año 2010 y casarse en el 2011. Habla también de la única controversia de Catherine, y es que dice que la princesa de Gales había seguido siendo una de las mujeres más comentadas y fotografiadas del mundo, y había evitado en gran medida la controversia, salvo lo que se había retratado como una relación incómoda con su cuñada Meghan Markle, la duquesa de Sussex. Y es que el grupo de los Sussex le habían lanzado acusaciones, aunque a través de representantes como el biógrafo de bajo perfil Omid Scobie, de que Catalina hizo llorar a Meghan durante los preparativos para la boda de esta última. Se mostraba generalmente fría y distante antes del autoexilio de los Sussex de Harry y Meghan a los Estados Unidos, y que incluso en un tortuoso desarrollo que involucraba una traducción al holandés misteriosamente reveladora del libro de Scobie en el año 2023 llamado Endgame, había preguntado qué color de piel era probable que tuviera el primer hijo de Harry y Meghan. Nunca ha habido demasiadas pruebas de ninguna de estas evidencias o insinuaciones, pero evidentemente esa era una controversia que también lanzaba en este libro Robert Jobson. Mucha gente decía que este libro iba a fracasar también alrededor de todo este artículo de The Telegraph. Decían que eran chismes repetidos y que por lo tanto esto iba a fracasar muchísimo. Aún así, evidentemente yo os estoy comentando por aquí el tema del libro porque obviamente se está hablando mucho en los últimos tiempos. De hecho, Robert Jobson tiene años y años y años hablando sobre Kate, hablando sobre William y por supuesto sobre Lady Di también, y sobre los Sussex, que yo creo que hay 2-3 artículos al día de este señor en varios medios de comunicación como Daily Mail o Daily Mirror, hablando pues básicamente de lo mismo todos y todos los días. Lo que pasa es que claro, al llegar una persona que está todos los días hablando sobre lo mismo y que saca un libro justo en estos momentos, pues obviamente es agosto, estamos a 1 de agosto, y yo creo que por eso se habla un poco más, vamos a decir, de este libro. Y aparte esos artículos bastante impactantes del tema que os comentaba ayer, de la supuesta renuncia de Kate Middleton en uno de esos momentos. De hecho, he de decir que me llamó también la atención que Jobson estaba hablando hace 2-3 días como mucho de que el príncipe William se negó a proteger a Kate durante ese fiasco fotográfico del Día de la Madre.
Y es que mientras tanto Catherine se convertía inesperadamente en el centro de una tormenta mediática. Nos acordamos todos, por supuesto, de que la escena pública había alimentado frenéticas teorías en internet cuando publicaba aquella foto familiar para celebrar el Día de la Madre que había editado digitalmente. Una foto retocada que provocaba todo el revuelo que ya nos acordamos de aquel momento tan impactante de la corona británica. Por lo que decía Jobson, la frágil princesa se sintió triste y profundamente avergonzada. Ingenuamente había editado la mejor foto tomada por William al menos 3 veces para que la familia luciera mejor, pero la gente se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal con la manga de la princesa Charlotte. Incluso el secretario de prensa de Casa Blanca se burlaba de la pareja, asegurando a la prensa estadounidense que nunca se manipularían sus imágenes. A pesar del clamor, el palacio se negaba a publicar la foto original, lo que solo desataba más especulaciones y teorías. Fuentes cercanas afirmaron después que fue William quien se negó a ceder. Su equipo de relaciones públicas le sugería a él y a Catalina emitir una declaración conjunta para ayudar a desviar la lupa de lo que estaba pasando sobre ella. Una declaración preparada inicialmente utilizaba las palabras nosotros y nuestro, pero el príncipe William decidía no publicarla. Esto es lo que estaba contando Robert Jobson, un poco declaraciones exclusivas sobre lo que había pasado en esos momentos complicados para el Palacio de Kensington, que estaba siendo tan comentado y que estaban mintiendo en ese instante. Pues en ese momento no decidieron publicar esa parte donde utilizaba las palabras el nuestro, nosotros, que habíamos fallado, habíamos errado, y después de todo había sido su esposa, Kate Middleton, quien había manipulado la foto y no tenía nada que ver con él. Y si la prensa descubría que estabas encubriendo a la princesa, la especulación no haría más que aumentar. Cuando finalmente se emitió la declaración, la hizo Catalina sola. Luego llegaba su impactante anuncio en vídeo de que tenía cáncer y había comenzado una quimio preventiva. 2 pilares de la monarquía se enfrentaban ahora a graves problemas médicos que impedirían sus deberes reales. En el caso de Catalina, durante meses, el vacío en forma de Sussex en la familia real nunca fue tan grande, pero no había ninguna posibilidad de que interviniesen ellos para ayudar, ya que estaban muy lejos del Reino Unido. William se mantuvo firme en todo eso, decía Jobson. Y en cuanto al rey Carlos, había dejado claro que nunca le cerraría la puerta a su segundo hijo, aunque parecía que había pocas posibilidades de una reconciliación significativa por ahora. El problema Harry, como lo conocen los empleados de palacio, sigue atormentando al rey. Lo que preocupa a su majestad y a su equipo principal es qué va a pasar cuando se acabe todo el dinero. Esto es lo que publicaba Robert Jobson según lo que le habían contado supuestamente algunos funcionarios del palacio. Hablando todo esto en clave esa foto Frankenstein y otras fotos realmente, porque la verdad es que fue esa, pero luego hubo otras que también llamaron mucho la atención y se hablaron bastante sobre ellas. En cuanto a lo de Kate y esa declaración, pues muchos decían que William pues que estaba asesorando muy mal y que lo había hecho todo, había sido un fiasco en la foto Frankenstein de principio a fin, y ni siquiera nosotros habíamos creído que había sido Kate la que había editado esa foto, ni tampoco nos creíamos que William hubiese tomado dicha foto. De hecho, nos imaginamos que era una foto totalmente editada con una foto de un lado, de otro y del otro lado, ¿no? Y las juntaron todas e hicieron ahí un collage rarísimo, y que ahora este señor Robert Jobson pues lo comentaba justo en la previa de salida de ese libro. ¿Por qué está siendo tan criticado este libro? Os preguntaréis. Pues básicamente también es porque en las horas previas dio un titular bastante escandaloso, Jobson, porque decía que Kate se había sentido totalmente humillada cuando William la abandonó en el año 2007. Esa ruptura de la cual se habla muchísimas veces, y de hecho algunos columnistas se habían dado un festín con estos titulares. Algunos afirmaban que William se había enamorado de otra joven, una bella socialité llamada Isabella Ann Struger Gould, que se habían conocido años antes durante unas vacaciones en Grecia.
Pero a pesar de estar soltera en el momento de la ruptura de Will y Catherine, Isabella aparentemente no estaba muy interesada en convertirse en una novia real, ya que sentía que eso limitaría sus perspectivas profesionales como actriz. Esto dicen que lo enfrió todo con el tema Isabella William, ese ardor que sentía él. Al parecer trató de cortejar a Isabella, según muchos medios, visitándola varias veces en su casa familiar. A pesar de su evidente enamoramiento, ella aparentemente rechazó sus avances en aquellos tiempos. Jobson decía que lo que era menos conocido es que Catalina y William se habían conocido cuando ella estaba en Marlborough y fue entonces cuando realmente se hicieron amigos. En aquella época había mucha vida social entre los alumnos de esas escuelas y se conocían todos. Tengo entendido que él la invitó a algunas cosas, decía Jobson. En un principio, Catherine tenía la vista puesta en la Universidad de Edimburgo para estudiar Historia del Arte, como todos conocemos, e incluso conseguía su plaza, pero las dudas surgían en el último momento y decidía coger un año sabático, que pasaba la mayor parte del tiempo en el extranjero. Nos preguntamos por qué. Entonces es que a su regreso solicitaba su plaza en la Universidad de St. Andrews, donde allí estaba William. Más tarde había esos rumores que se multiplicaban, no solo alegando que había cambiado de opinión porque había oído que William iba a ir allí, sino que su madre había animado a llamar la atención del príncipe, así como gestando como una idea. Esto se comenta en la serie The Crown en varias ocasiones y en un capítulo. Varias fuentes cercanas a la familia ya hace un tiempo, hablando sobre estas ideas que comentaba Jobson, decían que eso era una completa tontería, ¿no? Que de hecho se esperaba que con confianza que el príncipe asistiera al Trinity College de Cambridge como su padre, que no pensaban que fuese a ir a St. Andrews. Por lo tanto, ya sin señales de compromiso, a Catherine ya se la tildaba de Whitey Katie y se la criticaba por trabajar primero en la empresa de artículos para fiestas de su madre en lugar de empezar una carrera y luego aceptar un trabajo a tiempo parcial como compradora de accesorios en Jigsaw. También hubo cejas levantadas en la familia real por sus frecuentes viajes a Mystic, en el sur del Caribe, y es que su jefe en Jigsaw le había dado a Catherine el uso de la lujosa villa en la isla para vacaciones románticas privadas con el príncipe William, un beneficio que no se otorgaba a la mayoría de empleados, pero Catherine sabía que Will no tenía prisa por proponerle matrimonio y la verdad es que estaba dispuesta a esperar hasta que él estuviese listo. Después de todo, parecía que estaban enamorados o no. Y es aquí cuando todos hablan de esa llamada telefónica de la ruptura, cuando Catalina se acercaba a su 25 cumpleaños en enero del año 2007, él cancelaba inesperadamente sus planes de asistir a una nueva reunión de Año Nuevo en Dundee, organizada por los Middleton, por toda su familia biológica. Ella intuía que algo iba mal y ciertamente no ayudaba a que los periódicos predijeran con seguridad un compromiso real. Poco después, aparentemente de la nada, Guillermo, ahora segundo teniente de los Blue and Royals, la telefoneaba para sugerirle que se separarían. Le dijo que ambos necesitaban un poco de espacio, un tiempo, como se suele decir, para encontrar su propio camino y que no podía prometerle matrimonio. Esto fue una conversación de unos 30 minutos cargada de emoción, según lo que cuentan estas páginas de este libro, y ambos reconocían que estaban en diferentes etapas. Fue un golpe devastador para Catalina, que se sentía doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono, aunque no era la primera vez que Guillermo había puesto punto final a su relación. Parecía que era definitivo en aquel momento. Jobson también hizo mucho hincapié en el cómo Kate recuperó a William en el año 2007. Fue ella, dijo que escuchó los consejos de su madre, que todo se puso a punto y que fue una figura esencial para que esta relación pues siguiese adelante. Es cierto que muchos hablan de que fue muy humillante para ella, se tuvo que rebajar muchísimo, pero bueno, es lo que dicen en algunos medios de comunicación hablando sobre esa ruptura del año 2007, hace ya muchísimo tiempo, y que por supuesto Robert Jobson lo comentaba. Básicamente quería resaltar este titular y este artículo que salía justo unas horitas antes del libro, de que cuando su actual esposo la abandonaba allá por el año 2007, y es por eso que salían también esos artículos en The Telegraph que no le gustaba mucho a algunos medios de comunicación la forma de tratar quizás la información de Robert Jobson. Parece que fue bastante crítico quizás con William, contó diferentes cosas que no gustan dentro del seno de la familia real británica, pero que son cosas que según él y otras fuentes reales
habrían pasado en esos momentos. Veremos al final si en estas últimas horas se cuenta más cosas del libro, si podemos acceder a más partes del mismo y de los relatos, y por supuesto también si la princesa de Gales, o en este caso el Palacio de Kensington, da un comunicado diciendo que sí van a viajar los príncipes de Gales, William y Kate, a lo que serían los Juegos Olímpicos, de los que no se para de hablar últimamente, porque está siendo todo este mes de julio y hasta agosto, y por supuesto se seguirá hablando si también aparece Catherine en uno de ellos. Veremos al final qué pasa con todo esto. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana para así no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo sobre este y otros temas. Y nos vemos mañana con más Royal.